La vida se mueve veloz, pero ¿está llevándolo a donde usted quiere ir? Usted puede pasar años buscando algo que no tiene solo para acabar en donde no quiere estar. Explorando lo que el mundo tiene para ofrecer, a menudo no hallamos nada. Sin embargo, su jornada por las vueltas y revueltas de este mundo no tiene que ponerlo en las sendas del desaliento y desesperanza. Permítame decirle cómo emprender la jornada de su vida. Es una aventura con Dios como su guía, en la cual usted descubrirá la paz, el propósito y el poder que ha estado buscando. Es una jornada de bendición inimaginable. Y esto es lo asombroso. Con Dios, usted ya tiene todo lo que necesita para su jornada en la vida. No es la mitad de lo que necesita ni una buena porción de lo que necesita. Dios le ha dado todo lo que necesita. Dios nunca se propuso que usted anduviera tropezando en su camino todos los días y sin avanzar y sin preparación al futuro. Así que, ¿a dónde quiere ir? Es tiempo de desempacar todo lo que Dios le ha dado. Descubra cómo usted ha sido equipado para esta jornada y cómo puede vivir con confianza. Porque usted, amigo mío, tiene todo lo que necesita. Estar en la naturaleza es, bueno, genial, hasta que se pierde. O si no puede encontrar su camino a casa, o no recuerda en qué dirección continuar viajando. No sé qué hagan ustedes, pero al perderme me resisto a parar y pedir direcciones. Aunque encontrar el camino sea la parte más importante del viaje, y llegar a salvo a nuestro destino, es usualmente el resultado de ir por el camino correcto, incluso si se tiene que ser humilde y preguntar el camino. He descubierto que también podemos perdernos en nuestro viaje espiritual, cuando fallamos en seguir el mapa dado por Dios en la Biblia. Su dirección incluye vivir en una vida de virtud o bondad. Aunque la virtud no es una cualidad popular hoy en día, sirve como guía necesaria para nuestro viaje espiritual. Así que hoy les voy a dar 5 maneras de permanecer en el camino con el poder de la virtud, en mi mensaje titulado Excelencia Moral, aquí en Momento Decisivo. Así que viaje conmigo a través de los Estados Unidos y acompáñenme a la ciudad de Nueva York, muy por encima de Central Park, en el Upper Room del Jazz en el Lincoln Center, para mi serie Todo lo que necesita. Ya sea que lo sepa o no, Dios le ha equipado con todo lo que necesita para desatar el poder de Dios sobre su vida. ¿Sorprendido? Permita que el Dr. Jeremiah le enseñe cómo es posible, en su nuevo libro, Todo lo que necesita. Su mensaje es simple. Aplique los 8 pasos esenciales a su fe, y su vida no volverá a ser la misma jamás. Todo lo que necesita es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Momento Decisivo también le ofrece un set completo. Por una donación de $75 o más, obtenga el libro Todo lo que necesita, la guía de estudio correspondiente, 10 mensajes de la serie en formato CD o DVD. Además, con cualquier pedido, usted recibe en forma absolutamente gratuita el exclusivo folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas que le ayudarán a fortalecer su caminar cristiano. Para ordenar o para más información, conéctese a nuestro sitio web o llámenos a Momento Decisivo hoy. Gracias por acompañarnos en la serie Todo lo que necesita, en Momento Decisivo. En aprecio por su sintonía, al Dr. Jeremiah le gustaría enviarle el folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas absolutamente gratis. Póngase en contacto con Momento Decisivo hoy. Y ahora, con ustedes el Dr. David Jeremiah, con su mensaje Excelencia Moral. Controlar la calidad es muy importante. Es decir, si vamos a ser personas fuertes y efectivas que puedan resistir nuestra cultura, debemos tener calidad. La Biblia tiene una palabra para calidad, es la palabra virtud. Pedro dijo, añadid a vuestra fe virtud. Entonces hablemos de lo que esto es. ¿Qué es virtud? La encontramos 2 veces en 2 de Pedro 1.
Se nos dice que Dios nos llamó a la virtud y nos dice que debemos ser diligentes para desarrollarla. De nuevo aquí están estos dos extremos. Dios nos lo da, pero debemos desarrollarla. No debemos verla, simplemente debemos abrir el paquete y desarrollar la calidad. La virtud trata de la calidad de nuestro carácter, de excelencia espiritual, excelencia moral, gente moral, buena. Un virtuoso es alguien de calidad. Alguien bueno, generoso y bondadoso. Alguien que está tratando de estar por encima del reproche. Eso solía ser algo bastante común en nuestra cultura. Aún puedo recordar algunos de esos días. No se tenía que ser cristiano para ser así. Eso era parte de nuestra cultura. Era algo incorporado en ser americano, el ser una buena persona. ¿Saben? Era posible decirle algo a alguien sobre cualquier cosa y, sin saber mucho de esa persona, era posible decir, ese es un buen tipo, queriendo decir que era alguien en quien se podía confiar. Alguien que no va a tratar de engañarlos. Alguien que va a expresar el valor de su propia vida. La verdadera virtud para nosotros como cristianos viene de nuestra fe. Poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Al convertirnos en cristianos, la virtud es parte del paquete. La virtud comienza con la confianza en Dios, al poner todo nuestro peso en su dignidad. Hablemos de cómo funciona eso. Entonces, si quieren saber qué es la virtud, miren a Jesús. ¿Y cómo expresó Jesús su virtud? Él expresó su virtud agradando a su Padre. Hay una parte dentro de nosotros que quiere complacer a alguien. Es un factor clave en los negocios, muy importante. Por ejemplo, Disneyland y Disney World se basan en control de calidad. Y ese principio comenzó con el propio Walt Disney, quien inspiró gran lealtad en sus empleados. Uno de sus asociados era una persona llamada Stormy Palmer. Él dijo, la inspiración y el entusiasmo de Walt hicieron que todos fuésemos perfeccionistas, porque queríamos complacerlo. Él era más que un jefe, era como un padre. La gente se motiva más a trabajar con calidad porque quiere complacer a un superior. ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Alguna vez han tenido a alguien a quien hayan respetado tanto? Tal vez trabajaron para ellos y solo querían complacerlos al máximo. Hay algo dentro de nosotros que nos impulsa a complacer a la gente que respetamos y que amamos. Bien, en Juan 8, nuestro Señor tuvo una discusión con sus críticos, los fariseos, que resentían la calidad de su vida. No querían a Jesús porque su excelencia moral era muy superior a la de ellos. Y Jesús les dijo en Juan 8, 28 y 29, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Escuchen, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Quieren saber cómo vivir una vida de virtud? Hagan su meta de hacer aquellas cosas que agradan al Señor Jesucristo, que agradan al Padre. La clave de la virtud de Jesús era su enfoque en agradar a su Padre. Aquí hay una cosa interesante que descubrí al estar escribiendo este proyecto. No es de un solo sentido. Al complacer a alguien, ellos terminan complacidos y nosotros con ellos. Es en dos sentidos. Y en dos ocasiones diferentes, en dos distintas fases de su vida, Dios el Padre habló desde el cielo respecto a su Hijo, para decirles a todos los presentes, me complazco contigo. Pasó dos veces, no los olvidarán porque son dos eventos importantes. Sucedió al comienzo del ministerio de Jesús cuando fue bautizado. Esto está registrado en Mateo capítulo 3. Jesús estaba siendo bautizado y la Biblia dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Siempre he amado este pasaje de las Escrituras porque es una tremenda ilustración de la Trinidad. Dios el Hijo está en el agua del bautismo. Dios el Espíritu desciende en forma de paloma. ¿Recuerdan eso? ¿Dónde está Dios el Padre? Él está en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios el Padre en el cielo, Dios el Espíritu Santo en forma de paloma. Jesucristo siendo bautizado. ¿Quién es? Es Dios Todopoderoso. 3 en 1, la Trinidad.
Y no solo le dijo esto a su hijo al comienzo de su ministerio, sino que a la mitad de su ministerio lo hizo de nuevo. Jesús se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Pedro no olvidó ese momento. Nadie podría. Pedro estuvo ahí cuando esto sucedió. Y en 2 de Pedro 1:17, solo déjenme leerles este versículo. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: «Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia». Pedro lo menciona porque fue algo impresionante. Así que, amigos y amigas, vivimos en un mundo donde nadie parece querer afirmar a nadie. Y debe ser nuestra meta si vamos a ser piadosos. Parte de nuestra vida virtuosa es verter valentía en otros. ¿Sabían que eso es lo que significa la palabra ánimo? Animar significa verter valor en alguien. Tomen algo del valor que Dios les ha dado y viértanlo en otra persona. Y bendíganlos, y anímenlos, y afírmenlos. Y díganle de muchas maneras: «Me agradas a mí», como el Padre le dijo a su Hijo. La cualidad moral de Cristo es esta. Así es como Él fue virtuoso. Él siempre trató de agradar a Dios, y Dios se complació con Él. No puedo darles 10 cosas que deban hacer para ser virtuosos, solo déjenme darles una pequeña pista. Por la mañana digan: «Señor, ayúdame a complacerte hoy». A complacerte hoy. Si empiezan a hacerlo, verán algunas cosas que hacen que quizás no sean agradables a Él y van a querer dejar de hacer algunas de ellas. Y algunas otras que deberían hacer van a querer comenzarlas. Es una gran manera, una gran lente por la cual ver su vida. Ahora demos el segundo paso. La cualidad moral de Cristo fue el siempre agradar a Dios. Y nuestra calidad moral viene al también buscar agradar a Dios. Adelantémonos, así como Cristo agradó a Dios. La Biblia enseña a los seguidores de Cristo que nuestro objetivo es agradarlo a Él también. ¿Y cómo agradamos a Dios? Con una vida virtuosa, una de calidad moral. Eso suena muy intimidante y nos hace a todos respirar profundo y decir: «¿Sabes? Espero que Dios no sepa acerca de eso», ¿verdad? Bueno, Dios sabe todo. ¿No es así? No podemos engañar a Dios y Él no las pasa por alto. No es que esté parado sobre nosotros diciendo: «Te voy a castigar por todas estas cosas». Pero el asunto de tratar de agradarle está en el centro de lo que es ser virtuoso. Kevin DeYoung nos da una buena palabra. Cuando escuchamos la frase agradar a Dios, podríamos temer, porque solo vemos a Dios como un juez. Pero también es nuestro Padre. Y si piensan: «Yo debo agradar a Dios con mi obediencia porque Él es mi juez», socavarán las buenas nuevas de la justificación solo por la fe. Más bien deberíamos razonar así: he sido absuelto, el Señor es mi justicia, he sido justificado plenamente, me adoptó en su familia, me emociona mucho complacer a mi Padre y vivir para Él. Qué diferente ángulo es esa afirmación, al saber que Dios nos ama y perdona. La búsqueda de la virtud es un gozo, una aventura. Trabajemos duro, así trabajé para complacer a mi profesor de educación cristiana. Cuanto más queremos desarrollar la virtud, para que al mirarnos Dios pueda decirnos: «Este es mi hijo, esta es mi hija, en quien tengo complacencia». Y no es una propuesta vaga. La Biblia nos da claras y precisas instrucciones. Y quiero llevarlos ahora a un pasaje, por unos momentos, que detalla algunas de las cosas que nos llaman a ser virtuosos. Es 1 Tesalonicenses 4, 1 y 2. Si tienen sus Biblias, pueden seguirme. Os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pablo escribió a los creyentes de Tesalónica, y él les dice a ellos: «Oísteis lo que os hemos hablado y cómo debéis andar y agradar a Dios». Y en los siguientes versículos nos dice cómo podemos hacer eso. Escuchen. 1 Tesalonicenses 4, 3 y 4. Pues la voluntad de Dios. ¿Cómo se agrada a Dios? La respuesta: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación,
que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amigas y amigos, no se puede hablar de la cualidad bíblica de la virtud sin tratar con pureza moral y sexual. Cuando añade diligentemente a su fe virtud, eso incluye aplicar el modelo de Dios para su conducta sexual. Ese es uno de los grandes problemas en la iglesia de hoy. Las normas que solían marcar lo que es ser cristiano, al tratarse de sexualidad, han sido tan borradas por la cultura actual que muchos cristianos han encontrado justificación para no vivir bajo las normas de Dios, y he leído libros que realmente han dado permiso para esto, pretextando que es aceptado por la Biblia, pero no lo es. La Biblia dice que Dios nos perdona los pecados. Él lo hace, pero también señala abiertamente que los pecados contra el cuerpo son especialmente ofensivos para Él, y hay muchas razones de las que podríamos hablar. Pero en lugar de entrar en el por qué la gente falla y en lo que sucede en su iglesia y en la mía y en todo el mundo, déjenme darles 5 cosas que creo que podrían ser útiles, solo para ponerlas en nuestras notas, lidiar con este grave problema de nuestra cultura de hoy. Y esto incluso se extiende a la pornografía y otras cosas incluidas en esta discusión, así que aquí están 5 cosas. Número 1, llenen sus corazones de Jesús. Hagan que sea la mayor ambición de su vida, agradar a Dios. Con esta motivación es mucho más difícil caer en el pecado. Para vencer el pecado y la tentación, llenen su corazón con Jesús. Dios los hizo, los ama, envió a Cristo a morir por ustedes. Él quiere una relación con ustedes, Él quiere bendecirlos. Él tiene un propósito para sus vidas más grande de lo que puedan imaginar. Está construyendo su hogar en el cielo. ¿Por qué no quisieran complacerlo? Más que cualquier otra cosa. Esa motivación es su mayor camino hacia la santidad. Enamórense tanto de Jesús que nunca quieran hacer nada para lastimarlo. No se trata de hacer o no hacer, ni esto está bien y esto no está bien. Se trata de su amor por Dios. Es sobre su deseo de agradar a Dios y darle gozo a su corazón, para que Él pueda verlos y decir, este es mi Hijo amado y estoy complacido en Él. No significa que no tendrán tentación, que no tendrán luchas, pero si ustedes se enamoran de Jesús y lo hacen su gran amor, ese hecho vencerá muchísimo de lo que sucede en el mundo de hoy. Número 2. Llenen su mente con la Biblia. Cuando toman la Biblia y la sumergen en su cerebro, tiene una manera de desplazar otros pensamientos, y esto agrada a Dios. Una de las maneras de lograr esta inmersión es mediante meditar en pasajes, como el de 1 Tesalonicenses 4. Esto es lo que saben, si es que saben algo, que 2 objetos no ocupan el mismo espacio. Saben, oigo a la gente decir, bueno, me voy a levantar mañana y no voy a pensar en eso, no voy a pensar en eso, no. ¿Saben qué pasa? Piensan en ello mucho más de lo que pensaron que lo harían, más que el día anterior. No se reemplazan malos pensamientos tratando de no pensar en ellos. Los reemplazan llenando su mente con las Escrituras. Y al hacerlo, se desplazan los malos pensamientos. Y funciona. Cuando se trabaja en ello, tienen que determinar que eso es lo que harán. Aquí la tercera cosa, que es muy interesante. Llenen su rutina de reglas. Ya no le gustan las reglas, ¿sabían eso? Pero saben, la Biblia está llena de reglas. No todas son fáciles de seguir, pero todas son para nuestro bien y para la gloria de Dios. Alguien dirá, bueno, no quiero reglas, no soy un legalista. Pero sin reglas, ningún aula funcionaría. Las calles de la ciudad tampoco. Imagine la ciudad de Nueva York, en Times Square, si no existieran reglas, aunque parece ser así la mayor parte del tiempo. Pero si están ahí abajo y no hay semáforos, y no hay reglas, y no hay policías, ¿se imaginan el caos? Si todo y todos en el mundo necesitan algunas reglas, ¿no creen que necesitamos algunas también? Al iniciar su ministerio, al ver a varios evangelistas prominentes caer en pecado sexual, Billy Graham decidió que nunca se quedaría solo con una mujer que no fuera su esposa. Política conocida como la regla de Billy Graham. Es verdad, no solo se estaba protegiendo contra la tentación, se estaba protegiendo contra la posibilidad de declaraciones falsas y acusaciones calumniosas. Alguien dice, Pastor Jeremiah, eso es tan viejo y anticuado. Ya no es así como funciona el mundo hoy en día. ¿Saben qué?
no me importa. Si vamos a ser piadosos, pongamos algunas vallas alrededor de nuestras vidas. Alguien dice, nunca voy a ser tentado por eso. Bien, si nunca lo hacen, nunca serán tentados, ¿no? No se pongan en el camino de la presunción. ¿Cuánto les importa realmente su propia virtud? Si la valoran, habrá cosas que no deben hacer, lugares a donde no ir, situaciones en las que no deben estar. Estoy aquí para decirles que si quieren ser personas virtuosas, deben haber algunas reglas y algunas rutinas. Llene su corazón de Jesús, llene su mente con las Escrituras, llene su rutina de reglas y llene sus amistades con rendición de cuentas. La Biblia nos dice que nos ha sido dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, y es algo maravilloso ver esto en las iglesias. En Shadow Mountain tenemos una gran red de grupos pequeños. Yo me resistí a esta idea cuando se hicieron populares al principio, pero hoy sé que una iglesia grande crece de a poco, y grupos pequeños es la manera. Además, los grupos pequeños le ayudan a ser responsable. Pueden hablar entre ustedes, compartir los desafíos que tienen, pedir oración, pueden pedir ayuda. Así pues, si tienen un amigo de confianza, hagan un pacto con su amigo. Responsabilícense mutuamente de vivir de manera santa. Llene su corazón de Jesús. Llene su mente con las Escrituras. Llene su rutina de reglas. Llene sus amistades con rendición de cuentas y llene su alma con resolución. Permítanme darles esta sugerencia. Hagan lo que sea necesario. El señuelo de la tentación nos afecta a todos, incluyendo a nuestros hijos. Es mucho más difícil hoy que antes, por la combinación de libertad sexual y el acceso electrónico. Pero recuerden que hubo una vez un joven, de nombre Daniel, que propuso en su corazón que él no se contaminaría. Y había otro joven llamado José, que salió corriendo de la casa de Potifar, mientras ella trataba de arrebatarle la ropa de su cuerpo, porque sabía que estaría mejor sin su túnica que sin su carácter. Y José fue a la cárcel por eso, pero Dios lo honró. Si creen que Pablo y Pedro y otros fueron firmes con el pecado sexual, veamos qué opinaba Jesús sobre esto. Aquí tienen. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. ¿De verdad Jesús dijo eso? ¿Lo dijo en serio? Probablemente no tal cual como se leyó. Lo que quiso decir es que no dejen que nada se interponga para ser las personas que Dios quiere que sean. Tomen cualquier medida necesaria, pero decídanse por la gracia de Dios. No voy a ser una víctima. Soy un vencedor en Cristo y voy a vivir de esa manera. De estos pasajes aprendemos que también debemos amar a nuestra familia de fe. ¿Saben? Es interesante que, cuando era pequeño y mi padre era pastor, todo el mundo sabía que al llegar el domingo se iba a la iglesia, eso se hacía. Eso era prioridad para todos. Creíamos que si se faltaba a la iglesia, nos poníamos en riesgo. Y la iglesia ahora, ¿saben qué? En California, la gente asiste 2 de 5 domingos. Incluso las buenas personas asisten 2 de cada 5 domingos. En mi niñez íbamos a la iglesia todos los domingos. Y no solo por la mañana, domingo y miércoles por la noche también. Y cualquier servicio que programaran. Les digo que tenía un problema de adicción. Era adicto a la iglesia al abrirse las puertas. Pero así es como era. Y ahora nos fuimos claramente al otro extremo. La iglesia es opcional. Y estamos perdiendo la bendición de la iglesia. Y está teniendo un efecto terrible en nuestra cultura. La iglesia es el lugar que Dios utiliza para alentar a su pueblo, en donde se escucha la palabra de Dios y somos fortalecidos en las cosas del Señor. Bueno, les quería contar esto sobre la virtud. Es lo que debemos aprender hoy. La Biblia dice, añadid a vuestra fe virtud. Hay algo que debemos hacer al respecto. Eso no es algo que suceda automáticamente. Al convertirse no se convierten automáticamente en virtuosos. Dios les da todo lo que necesitan para ser virtuosos, pero Él espera que lo tomen y lo pongan en práctica. Y todos tenemos asignaciones sobre esto. Así que permítame dejar este debate hoy. No sé a qué iglesia asistan. Espero que asistan. Si escuchan Momento Decisivo, sabe que lo creo de corazón. Cada viernes les digo a todos, vayan a la iglesia el domingo. No usen Momento Decisivo como excusa para quedarse en casa. No somos su iglesia.
nunca podremos serlo. En las conferencias y al tomar ofrendas con frecuencia les digo, si pertenecen a una iglesia, ahí pertenece su diezmo. No nos dé su diezmo, no nos pertenece. Las prioridades claras, la iglesia es la prioridad de Dios. Si fortalecemos la iglesia nos ayudará a lidiar con los problemas de virtud que luchamos cada semana. Y ese es el mensaje de la palabra de Dios. Esto es posible, ¿sabe eso? Dios nunca nos pediría que lo hiciéramos si fuera imposible, no en nuestras propias fuerzas. Pero el Espíritu de Dios vive en nosotros. ¿Saben cuál es su nombre? Su nombre es Santo. El nombre del Espíritu de Dios es Santo. Y si le damos a Él el control de nuestras vidas, también seremos santos. Aleluya. Amén. El Dr. Jeremiah regresará en un instante con un mensaje inspiracional más para concluir la programación de hoy. Después de esto, ya sea que lo sepa o no, Dios le ha equipado con todo lo que necesita para desatar el poder de Dios sobre su vida. ¿Sorprendido? Permita que el Dr. Jeremiah le enseñe cómo es posible, en su nuevo libro, Todo lo que necesita. Su mensaje es simple. Aplique los 8 pasos esenciales a su fe, y su vida no volverá a ser la misma jamás. Todo lo que necesita es suyo por una donación de cualquier monto en apoyo a este programa. Momento Decisivo también le ofrece un set completo. Por una donación de $75 o más, obtenga el libro Todo lo que necesita, la guía de estudio correspondiente, 10 mensajes de la serie en formato CD o DVD. Además, con cualquier pedido, usted recibe en forma absolutamente gratuita el exclusivo folleto Todo lo que necesita, con referencias bíblicas que le ayudarán a fortalecer su caminar cristiano.